nuestra enseñanza, nuestra escritura central está basada en Colosenses capítulo 2, versículo 11 y 14. Esta es nuestra octava clase de el viaje que estamos llevando a cabo en el estudio de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosa. Damos gracias a Dios por la escritura, creemos lo que la palabra nos habla, nos dice, creemos que la palabra del Señor es vida que produce en el corazón y en la mente de los oyentes a tal magnitud que esta vida nos lleva al conocimiento pleno de Dios y la obra redentora a través de la persona de Cristo Jesús. Nuestra serie titulada La plenitud de Cristo. Y para que podamos tener un contexto más amplio de lo que Pablo está hablando a la iglesia de Colosa cuando dice la plenitud de Cristo, está haciendo referencia a la iglesia de Colosa, que todo lo que nosotros necesitamos para nuestro viaje en esta vida terrenal está en la persona de Jesucristo. No importa cuál sea nuestra necesidad, Jesucristo es la respuesta. En Jesucristo no simplemente es la respuesta, sino Jesucristo es todo lo necesario para el ser humano. Amén. Y gloria a Dios damos por todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús y depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Él y sabemos que Él es nuestra plenitud. Oremos. Padre Dios, gracias por este hermoso tiempo, esta hermosa oportunidad que nos das de exponernos a tu palabra. Pedimos que tu palabra, Señor, sea de edificación a cada uno de nuestros oyentes, los presentes como los que están conectados en alguna plataforma. Que sea tu palabra y tu Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas, en nuestros corazones y aún en nuestros pensamientos, y que seamos desafiados el día de hoy y que nuestra fe igualmente sea firmada en la persona de Cristo Jesús. Amén. Un pensamiento central que quiero dejar en la vida de cada uno de ustedes es el siguiente: la plenitud de Cristo, el pleroma de Dios, en otras palabras, todo lo que es Dios en la persona de Cristo Jesús. Cristo es la plenitud de Dios mismo y Cristo ha sido derramado en el mundo y en el creyente, así como fue quebrado aquel vaso de alabastro de perfume y fue ungido sobre el cuerpo de Jesucristo y ese aroma llenó todo ese cuarto. Bueno, la plenitud de Cristo en este tiempo es esa aroma que ha brotado de la cruz de Cristo y ahora llena totalmente este mundo. Cuando Pablo habla a la iglesia de Colosa, está haciendo referencia, como decía el salmista: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si fuera lo más alto, ahí estás tú. Si fuera lo más profundo, ahí estás tú. ¿A dónde huiré de tu presencia? No hay lugar, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, en el cual usted y yo podamos recurrir que Dios no esté presente. No hay un pozo más oscuro en el cual tú te encuentres que Dios no pueda verte. Eso es interesante. Que por más oscuro que sea, Dios nos observa. No solamente nos observa, sino que Él conoce nuestros pensamientos y discierne las intenciones de nuestro corazón. Interesante, ¿verdad? Qué hermoso Dios que nosotros tenemos. Así que la plenitud de Cristo lo llena todo. La plenitud de Cristo es suficiente para todo. Y por eso estamos el día de hoy aquí, porque hemos entendido esta gran verdad. Sin Cristo usted y yo no somos nada. Y sin Cristo usted y yo no tenemos nada. Pero en Cristo lo tenemos todo. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios por ello? Ay, pastor, estoy necesitado financieramente. Gloria a Dios, porque la economía del cielo no se compara a la economía terrenal. Gloria a Dios, porque nuestro cuerpo físico va en decadencia, dice el apóstol Pablo, se está envejeciendo. Pero hay un nuevo hombre en nosotros que se está fortaleciendo, y es ese hombre espiritual. Amén. Recordemos, amada iglesia, un repaso de lo que hemos estado meditando.
Recordemos que la iglesia de Colosa estaba siendo atacada por pensamientos y prácticas filosóficas, que no hace diferencia el tiempo de hoy. El gnosticismo, el conocimiento. Tú puedes llegar a Dios de acuerdo al conocimiento que tú logres y puedas entender un concepto. Tendrás un concepto más cercano a Cristo o a Dios. El misticismo, el panteísmo, el ascetismo. El apóstol Pablo nunca conoció, como vimos, nunca conoció a los creyentes de Colosa. Según la historia, según los conocedores, Pablo estuvo 2 años en Éfeso predicando el evangelio, así que aparentemente Filemón y Epafras fueron a Éfeso, igualmente conocieron del evangelio, escucharon a Pablo y regresaron a Colosa y empezaron a plantar la iglesia en Colosa. Pero Pablo nunca había conocido a la iglesia de Colosa, pero Pablo sí había escuchado de la fe de la iglesia de Colosa. Y esta es la carta que Pablo escribe en prisión a la iglesia de Colosa. Y Pablo no simplemente había escuchado de la iglesia de Colosa, sino que también él dice: yo sufro, hay una agonía en mí por ustedes, he escuchado de ustedes. Así que Pablo está hablando a la iglesia de Colosa y les está dando a entender que él ha oído de su testimonio, y hemos aprendido que el testimonio de cada uno de nosotros es trascendente, hace efecto a segundas y terceras personas. Es importante, no podemos decir, nosotros podemos centrarnos en nuestra burbuja pensando, ignorando que nuestra conducta, nuestra manera de vivir no afectará o no será vista por terceras y segundas personas. Pablo les está dando a conocer el deseo que él tiene por la iglesia de Colosa y de algún día conocerles. Les mandó decir el apóstol Pablo lo mucho que les amaba y lo mucho que sufría por ellos. Y estuvimos hablando que la importancia de nosotros expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, cómo nos sentimos. Como creyentes sufrimos, tenemos dolores, tristezas, como iglesia sufrimos, como pastores sufrimos. Pero necesitamos personas claves en las cuales nosotros podamos ir y hablar y compartir, abrir nuestro corazón y poder recibir una retroalimentación para seguir en la vida que Dios nos ha encomendado en esta vida. Así que Pablo les hace ver y les da a saber lo mucho que les amaba y lo mucho que sufría por ellos. En los primeros versículos del capítulo que vamos a estar hablando, del 1 al 15, Pablo habla de Cristo como respuesta a la filosofía. Y cuando hablamos de filosofía estamos hablando a la cabeza. Y del versículo 16 al 23, que estaremos estudiando las próximas semanas, Cristo es la respuesta para los ritos religiosos, para la tradición, para la religiosidad, en otras palabras, para el corazón. No simplemente Cristo es la respuesta para aquellos que quieren obtener conocimiento. Cristo es la respuesta para aquellos también que quieren ser personas devotas y tener una confesión de fe en la persona de Cristo Jesús. Jesucristo trasciende aún el conocimiento humano. Jesús trasciende aún y profundiza en la necesidad verdadera del corazón. Mis amados hermanos y amada iglesia, el evangelio, el cristianismo siempre se encontrará en peligro de ser distorsionado. La predicación de la palabra del Señor siempre será distorsionada. Por eso Pablo hablaba a la iglesia anteriormente en el versículo 8 y dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, pero no según Cristo. Pablo estaba interesado y sigue interesado hasta el día de hoy de que nosotros tengamos cuidado qué es lo que nosotros escuchamos y sobre quién nosotros exponemos nuestra necesidad. Así que, entendiendo este concepto, vamos a la escritura central rápidamente, Colosenses 2, del 11 al 14, que dice de la siguiente manera. El versículo anterior está hablando de toda la plenitud de Cristo.
Y el 11 dice, hablando de Cristo mismo, en él también fuiste circuncidados con circuncisión, no hecha por mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando, el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. En el versículo 11, rápidamente vamos a entrar a materia. Pablo empieza a hablar de 5 amenazas que pusieron en peligro la iglesia de Colosa, pero igualmente tiene repercusión el día de hoy. Palabras persuasivas. Pablo habla en el versículo 4 al 7 de que nosotros tengamos cuidado de aquellas personas que tienen palabras persuasivas. En otras palabras, Pablo está hablando, tengan cuidado de aquellos oradores con poder de convencimiento de mensajes capciosos. Y la palabra capciosa quiere decir aquellos que tienen un mensaje con las intenciones de inducirlos a un error. Y Pablo está hablando a la iglesia, tengan mucho cuidado con estas personas que tienen esta actitud capciosa, que no dicen la verdad, que disfrazan la verdad y que te van a inducir al error. Segunda amenaza que se veía en el pensamiento filosófico, la filosofía, versículo 8 al 13. El razonamiento sistemático expuesto por una persona, en aquel tiempo Platón, podemos mencionarlo. Porque eran grandes personas, grandes pensadores, tenían razonamiento. Tengan cuidado con el razonamiento. Nosotros como iglesia no nos dirigimos bajo el razonamiento, nosotros dirigimos por el poder del Espíritu Santo, quien fue y creó la iglesia de Cristo. Tercera amenaza es el legalismo. Versículo 14 al 17. En otras palabras, ¿qué hablamos de legalismo? ¿Qué entendemos por ello? La aplicación literalmente de la ley. No sé si usted ha conocido algunas congregaciones que son muy legalistas. Que la mujer anda con falda larga, manga larga, lengua larga. A mí no lengua larga, pero todo largo, ¿verdad? Creo que cualquier casa pintada se mira bonita y sube de precio. ¿Ya? Los varones con su pelo bien cortadito, bien bonito, se ven más guapos y más jóvenes. Bueno, yo les paso esa receta porque cada vez que me corto el pelo, wow, me tumbé como 5 años. Y yo todo el tiempo hablo por fe, porque fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El legalismo, tengamos cuidado, y la iglesia estaba cayendo en ese legalismo, y vamos a entender un poquito más, vamos a profundizar acerca de la circuncisión, incircuncisión y todo ese rollo. El misticismo, que no es raro en nuestros tiempos también, del versículo 18 al 19. Experiencias, tener un éxtasis, ¿cómo se me fue la palabra? Éxtasis. Unión el alma con lo divino y uno entra en aquella dimensión. Estaba sucediendo. El ascetismo. Versículo 23, del 20 al 23, ¿qué es el ascetismo? Vivir una vida lo más simple y sencillo. Oh no, yo no lo necesito, no, esto es pecado. Por decir un ejemplo personal mío, yo crecí en la iglesia donde el deporte era pecado. Así que no hacíamos deporte los creyentes porque eso era pecado. Entonces, que no es lo correcto, ¿verdad? Todas estas amenazas estaban surgiendo en la iglesia de Colosa. Igualmente lo experimentamos en nuestro tiempo. Pero ahora vamos a la aplicación. Vimos un contexto, contextualizamos lo que estaba sucediendo con la iglesia de Colosa. Ahora vamos a traerlo a nuestros tiempos. Versículo 11 dice de la siguiente manera: en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo
en esta escritura? ¿Qué está haciendo referencia el apóstol Pablo en este versículo? Muy sencillo. Pablo está hablando a una audiencia igual judía que entendía la circuncisión del cuerpo en el hombre. Y cuando Pablo está hablando de la circuncisión, y para todos aquellos que no entienden este concepto, es Dios quien mandó al pueblo de Israel ser circuncidado. Quitarle el prepucio del miembro reproductor del hombre. Y esto es interesante. A veces uno quiere evadir, omitir ciertos principios que hay en la Escritura, pero esto es sumamente importante para nosotros como creyentes. Cuando nosotros hablamos de la circuncisión, estamos hablando de algo muy importante de acuerdo a las Escrituras. Es el miembro aquel que es el conductor de una nueva simiente, es el que deposita la semilla. Y cuando Dios está hablando a la iglesia a través del apóstol Pablo, está haciendo referencia a que Dios en Cristo Jesús proveería una nueva simiente con una nueva vida, y esto es un nuevo nacimiento. Cuando Pablo está hablando a la iglesia de Colosa, cuando dice: en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de manos, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal. Dice: en la circuncisión de Cristo. En otras palabras, la circuncisión para el judío representaba pertenencia a Dios, era el pueblo de Dios, era lo que lo distinguía de los demás pueblos paganos. En otras palabras, eran considerados como el pueblo escogido por Dios. Pero hay algo más interesante. Pablo está diciendo a la iglesia de Colosa que en Cristo Jesús eso ha quedado anulado. Ahora Cristo Jesús, a través del nuevo nacimiento, ahora Él crea una nueva nación, un nuevo pueblo, una nueva generación, un nuevo simiente. Pero esta simiente ahora es una simiente espiritual. Por eso este pasaje es muy importante, y aquí hay jóvenes y señoritas también. Es muy importante igual la importancia de mantenerse puros hasta el matrimonio, porque esto es muy importante. Para Dios la pureza sexual es importante. El abstenerse hasta llegar a estar casados. Y también por eso cuando uno está en el matrimonio, el quebrar igualmente las promesas en el matrimonio, también para el Señor, para el Dios Todopoderoso, es significante. Y el pueblo de Israel lo entendía y lo comprendía. Por eso Pablo le habla a la iglesia de Colosas, le dicen: hey, ustedes entienden muy bien de la circuncisión. Bueno, ahora eso se ha quitado, lo pecaminoso se ha quitado en ustedes a través de la persona de Cristo Jesús. Y cómo nosotros somos perdonados, cómo nosotros somos limpiados a través del nuevo nacimiento. Gálatas 6:15 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, ambas, sino una nueva creación. Para Dios ahora la circuncisión o la incircuncisión no sirve para nada. No nos identifica con Dios. Lo que nos identifica con Dios es un nuevo nacimiento. Lo que te identifica con Dios, Juan 3:3, hablando Jesús a Nicodemo, dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de cielos. Pablo le está hablando a la iglesia de Colosas, le dicen: hey, ustedes son un pueblo nuevo. Hay una simiente nueva en ustedes, un nuevo espíritu ha sido depositado en ustedes, y es el espíritu de Cristo a través de su Espíritu Santo en nosotros. Pablo le está hablando a la iglesia de Colosa y le dice: hey, la tradición, la religiosidad
no te va a acercar a Dios y no te va a dar identidad con Dios. Solamente Cristo Jesús podrá darte un nuevo nacimiento y depositar una nueva simiente en ti para que tú puedas vivir una novedad de vida. Versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Sepultados con Él en el nuevo bautismo, en el cual también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de una vida, de una nueva simiente. Entonces ya somos diferentes a los que no han nacido de nuevo. Entonces esta diferencia nos da una identificación con Cristo. No simplemente hemos nacido de nuevo, sino que este nacimiento nos da una identificación con Cristo. ¿Y cuál es esta identificación con Cristo? Dice, ha sido sepultados con Él y también ha sido resucitado con Cristo. Por eso para nosotros es muy importante que el creyente, los jóvenes, señoritas, aún los niños, tengan un concepto amplio de lo que es el Evangelio. ¿Cuál es la obra mesiánica del Señor Jesucristo? De traer salvación a cada uno de nosotros. Pero esta identificación o esta pertenencia, si podemos llamarlo así, se puede dar a conocer a través del paso de obediencia que es el bautismo. Por eso yo tengo mucho cuidado cuando una persona viene a Cristo y lo invitamos a ser bautizados, y cuando empiezan a dudar, entonces digo yo, oh, no ha entendido el Evangelio. Cuando una persona confiesa a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de su vida y no quiere dar el paso de obediencia de ser bautizado, es porque no ha entendido totalmente en plenitud el nuevo nacimiento que Jesús ha hecho. Porque en el momento que uno confiesa a Jesucristo como el Salvador de su vida, ha surgido este nuevo nacimiento espiritual. Y lo que yo voy a hacer a través del bautismo es dar un testimonio público de lo que ha sucedido en mi conversión, de que yo he sido sepultado en Cristo, pero ahora hay una novedad de vida para caminar con Cristo. Simple y sencillo. Pero mucha gente dice, ay, no me quiero bautizar porque no quiero comprometerme con el Señor. En el momento que tú aceptas a Cristo como tu Señor, estás sobre su señorío. Ya estás comprometido. Y Pablo le está hablando a la iglesia de Colosa. Les dice, amados hermanos, mis queridos hermanos, ustedes están identificados con Cristo. Ustedes han sido sepultados con Él, pero así como Él fue sepultado, pero también resucitó, ustedes igualmente han resucitado a novedad de vida. Y esta novedad de vida, mis amados hermanos, es un preámbulo de lo que va a ser en nuestra eternidad. Eso simplemente es algo, una semejanza, si podemos, una analogía de lo que va a suceder en el futuro, que un día tendremos ese cuerpo glorificado y viviremos y reinaremos eternamente y reinaremos con Él por toda una eternidad. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir gracias, Señor? Gracias, Señor, por esta hermosa bendición. No se trata, escuche bien, el nacimiento, el nuevo nacimiento, no se trata de mejoramiento de la naturaleza vieja, sino una vivificación, una nueva vida a una naturaleza nueva. El venir a Cristo, el nuevo nacimiento, no es mejorar nuestra naturaleza. Déjeme decirle, porque nuestra naturaleza vieja se manifiesta a través de este hermosito cuerpo. O sea, lo que nuestra naturaleza, nuestros odios, rencores, angustias, depresiones, todo esto se refleja sobre lo físico. Nosotros nos damos a entender, o comunicamos cómo estoy interiormente por mis acciones. Igualmente, el nuevo nacimiento se revela a través de nuestras acciones. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Todo esto se refleja en este hermoso cuerpo. Levante sus manos y diga, la vieja naturaleza se expresa por este hermoso cuerpo. Pero también la nueva naturaleza se da a conocer por este hermoso cuerpo. Hablen fe, si no me cree.
Bueno, la vieja naturaleza siempre querrá obrar por medio de nuestro cuerpo. Y ahí está esa lucha, dice Pablo: miserable de mí, que lo que yo quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer es lo que practico. Porque está esa naturaleza en nosotros. Por eso dije al principio, pero el final nuestro será cuando nosotros estemos delante del Señor, donde esa naturaleza, la ley del pecado, no tendrá más gobernación en nuestra vida. Como dije al principio, mis amados hermanos, Pablo le dice a la iglesia de Colosa: no se trata de mejorar tu vida o tu naturaleza vieja, se trata de darte una novedad de vida. El venir a la iglesia no va a cambiar o no te va a dar un nacimiento. El que yo nací en la iglesia, yo soy hijo de pastor. El hecho de ser hijo de pastor y nacer en una iglesia no me dio un nuevo nacimiento. Yo tuve que tomar la decisión de reconocer de que yo era un pecador, era un hijo de pastor bien pecador, y que necesitaba reconocer su gracia y su perdón. Y fue hasta entonces que surgió ese nuevo nacimiento en mi vida. Así que el versículo 12 y el versículo 13 está hablando de la identificación. Porque mira, el versículo 13 dice: y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, dice, os dio vida juntamente con él. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo es el nuevo nacimiento? Perdonándonos nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos perdonados hay el día de hoy? ¿No te pueden levantar su mano y decir: Señor, gracias por tu perdón? Versículo 14, vamos concluyendo. Versículo 14. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio de la cruz, quitándolo en medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento, en los profetas, jueces, nosotros vemos que la ley de Dios fue dada al pueblo para disciplinar la naturaleza vieja. Y no solamente eso, sino que ahora al creyente se les ha dado una naturaleza nueva en la cruz del Calvario. Voy a explicarlo esto lo más simple, lo más sencillo que pueda hacerlo. La ley fue dada para disciplinar la naturaleza vieja, aquella que va en contra de los deseos de Dios, aquello que va en contra de la moralidad de Dios, aquello que va en contra de los preceptos establecidos por Dios. Y es este nuevo nacimiento que en el creyente le da una nueva naturaleza cuando nosotros depositamos nuestra fe en la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Pero aquí la Escritura dice: anulando el acta de decreto. La ley fue dada para castigar el pecado o el mal. Pablo decía: ¿cómo yo sé que robar es malo? Bueno, lo sé porque la ley me lo dice: no robes. Si la ley dijera no robes, entonces yo puedo robar y no es malo. Había una ley escrita, pero también para aquellos que no alcanzamos ver esa ley o escuchar lo escrito en ese decálogo, en esa ley, la palabra del Señor en Romanos, Pablo hablando a la iglesia de Romanos, dice que Dios ha escrito su ley en el corazón del hombre. Y el hombre no necesita, al hombre no se necesita decir cuando está actuando mal, porque él sabe que está actuando mal. Al niño usted no puede decirle: estás actuando mal. Él sabe que está actuando mal. Y sabe que el actuar mal le está trayendo beneficios y lo va a seguir haciendo. La pregunta clave aquí es la siguiente. Estamos hablando de un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza, una nueva simiente, acerca del perdón de pecados. ¿Qué acta anuló Dios en la cruz del Calvario? Pablo le está diciendo: anulando el acta de decretos. Y a veces nosotros como cristianos pensamos como que el enemigo tenía un acta de decretos en cada uno en contra de Eri López, en contra de Rubén, en contra de Jorge, y pensamos que esa fue clavada en la cruz del Calvario. No. La acta que está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Colosa está hablando de
el decálogo, los 10 mandamientos, la ley que Dios estableció, que era imposible que el ser humano la viviese y la cumpliese totalmente. Todas las leyes que Dios estableció para el pueblo de Israel era incapaz de cumplir. Pero hubo un hombre llamado Jesucristo en la humanidad, en la divinidad de Dios, que vino a esta tierra, vivió esta tierra santamente, cumplió la ley, y cuando estaba en la cruz del Calvario, la ley que tenía Dios en contra del humano y el pecador, la tomó y la clavó, porque dijo: un hombre ha pagado, un hombre ha vivido, y ese hombre es Jesucristo. Y aquella acta que estaba en contra de nosotros fue clavada en la cruz del Calvario por amor a usted y por amor a mí. Ese es el acta que Pablo está hablando a la iglesia de Colosa. La ley que no podíamos cumplir era muy alta. La santidad que Dios pedía al ser humano. Pero gloria a Dios, levante sus manos y diga: gracias por la persona de Jesucristo, que vivió la vida santa por mí. Y cuando Él estaba ahí, siendo clavado, el Padre estaba clavando toda la ley que nosotros no podíamos cumplir. Por eso podemos entender la palabra cuando Jesús dijo: consumado es, terminado es, ya no hay un acta en contra del pecador, si es que acepta este sacrificio. Él vino y pagó todo por nosotros. Pero si tú no has conocido a Cristo Jesús como el Salvador de tu vida, todavía hay un acta en contra de tu vida. Y esa acta es de condenación. El día que tú mueras, vivirás una eternidad separado de Dios. Pero aún estás en vida y aún tienes la oportunidad de que esa acta, igualmente que está tu nombre, pueda ser clavada en la cruz del Calvario. Ese es el decálogo, los mandamientos. Nadie podía cumplirlo, solamente Jesús lo hizo. La circuncisión fue prueba de pertenencia para el pueblo judío. Ahora el creyente en Cristo Jesús pertenece a la familia de Dios. ¿Recuerdas 1 Pedro 2:9? Ahora somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pablo le está hablando a la iglesia de Colosa, los anima y les dice: su acercamiento con Dios no es en el conocimiento, no en la tradición, no es en la religión, es en que ustedes han experimentado un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y no simplemente han experimentado un nuevo nacimiento, sino que ahora ustedes han resucitado a novedad de vida. Ahora ustedes pueden caminar su vida libremente, sabiendo que alguien pagó el precio que Dios demandaba, porque este es otro principio que a veces nosotros interpretamos, y ya lo había dicho anteriormente. Pensamos que el sacrificio de Cristo Jesús fue pagado a Satanás. No, Dios no pagó, o el sacrificio de Jesucristo no fue para pagarle a Satanás por nuestros pecados. Nosotros estamos endeudados con Dios, y el sacrificio de Jesucristo es para pagar la justicia que Él demandaba hacia nosotros. Así que, mis queridos hermanos, mis queridos oyentes, amigos, el mensaje del día de hoy es: la plenitud de Cristo puede ser en tu vida una realidad si hay un nuevo nacimiento en ti. ¿Tienes problemas en la familia, en el matrimonio, con los hijos? Todos lo tenemos. Económicos, de salud. Pero hay una mayor necesidad: tu salvación, tu eternidad. Porque la economía, puedes tener necesidad económica, Dios puede bendecirte, abrirte puertas, prosperar, pero todo el dinero que ganes del mundo no puede cambiar tu destino si no has conocido a Cristo Jesús como el Salvador de tu vida. Y todo el dinero no te puede salvar tampoco, ni comprar tu salvación. Puedes estar sano, saludable, eso va en decadencia. Si tú no has tenido un nuevo nacimiento en Cristo, que es la consecuencia de reconocer que eres pecador y que tienes que confesar tus pecados, reconocer que Cristo Jesús vino,
murió en una cruz para darte una novedad de vida. Cuando esta novedad de vida es una realidad sobre tu vida, tú eres parte de la familia de Cristo. Y cuando Cristo venga, Él vendrá por los que son suyos. Así que mi deseo el día de hoy es de que, ya sea que Cristo venga por ti, o tú mueras antes que Él regrese, tú puedas estar en la gloria con Él.